Continuamos hermanos, tema muy importante para este tiempo, cómo saber cuáles mandamientos debo cumplir de la ley de Moisés. Repito el tema, cómo saber cuáles mandamientos debo cumplir de la ley de Moisés. Pero como siempre, hacemos una pequeña oración antes de comenzar. Padre bendito, Rey todopoderoso, Dios eterno, alabamos, bendecimos, glorificamos y honramos su nombre, Dios del universo. Y alabamos, bendecimos, glorificamos y honramos el nombre poderoso que le ha dado a su Hijo, a nuestro Dios Yeshua, el Verbo de Dios. Por favor, Rey bendito, le suplico, Rey eterno, que usted guíe mis palabras, que sea su palabra, su luz y su verdad la que quede grabada en este audio, en este estudio, y que sea su palabra, su luz y su verdad la que entre a los oídos de las personas que escuchen este estudio. Le pido todo esto, Dios eterno, en el nombre todopoderoso de nuestro Dios Yeshua, su Hijo. Amén. Bien, como siempre, como lo habíamos comentado, nuestros datos. Mi nombre es Alejandro Loredo Hernández, su servidor. Teléfono de contacto es 4445 82 85 59. Estamos en San Luis Potosí, México. Esto para todos aquellos que están escuchando los audios y los estudios en internet. Ese es mi número personal. Puede tener contacto directamente con su servidor. Y bien, comenzamos el tema. ¿Cómo saber cuáles mandamientos debo cumplir de la ley de Moisés? Bueno, dicen que la ley de Moisés es tan pesada que nunca nadie la ha podido cumplir ni la puede cumplir hoy. Pero vean la contradicción que hacen. Luego dicen que la ley es para los judíos o para los israelitas. Hombre, decídanse. O nadie la puede cumplir o sí la pueden cumplir los judíos e israelitas. Y si sí la pueden cumplir ellos, ¿por qué no la podemos cumplir nosotros? ¿O por qué no podríamos cumplir a nosotros? ¿Qué tienen ellos que no tengamos nosotros? Si ellos son seres humanos y nosotros también, y si ellos pueden cumplir la ley porque para ellos fue dada la ley, entonces nosotros también podemos cumplirla. Que no la queramos cumplir ya es otra cosa, que no queramos ponernos incómodos, que no quieran salir de su comodidad por cumplir la ley de Dios, que no quieran salir de su comodidad por obedecer a Dios, eso ya es otra cosa, y eso es claro. Nos va a ser demandado en el día del juicio. La Biblia dice, Dios mismo dice que sus mandamientos no son difíciles de cumplir, pero el hombre dice que sí son difíciles, tanto que nadie puede cumplir todos los mandamientos de la ley de Dios. ¿A quién le creemos? ¿A quién seguimos? ¿A lo que dice la Biblia o a lo que dice el hombre? Porque la Biblia, Dios en su palabra dice en Deuteronomio capítulo 30, en el verso 10, dice, cuando obedecieres a la voz de Dios tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Dios, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. Dice que cuando obedecieres a tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que están escritos en este libro de la ley, este libro que estamos leyendo, que es Deuteronomio, este es donde está escrito la ley de Dios, que son los escritos de Moisés, no en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento no hay una ley. Aquí le está llamando el libro de la ley a este libro, a los escritos de Moisés, que es Deuteronomio. Dice ahí mismo en el verso 11, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Estos mandamientos que yo te ordeno hoy que guardes, dice Dios, no son demasiado difíciles, no son difíciles. Dios dice que sus mandamientos de esta ley que escribió Moisés, de Deuteronomio que estamos leyendo, Dios dice que no son difíciles. Pero el hombre pastor dice que la ley de Moisés, que es esta, nadie la puede cumplir toda porque es muy difícil. Pero Dios dice que estos mandamientos que están en la ley de Moisés no son difíciles. Otra vez, ¿a quién le creemos? ¿A quién seguimos? ¿A lo que dice el hombre pastor o a lo que dice la Biblia? Porque definitivamente alguien miente aquí. O todos aquellos hombres pastores que dicen que la ley de Moisés es muy difícil, que nadie nunca la ha podido ni la puede cumplir, o Dios que dice que sus mandamientos que dio en Deuteronomio, que es la ley de Moisés,
Dios dice que no son difíciles. Repito, definitivamente uno de los dos miente. Y hermanos, sabemos que Dios no miente, pero entonces aceptemos quién miente, el hombre. Ese hombre pastor que dice y enseña que la ley de Moisés es tan difícil que nadie nunca la ha podido ni la puede cumplir. Y hermano, usted sabe que Dios tampoco se equivoca, como para decir que primero Dios dio una ley muy pesada y muy difícil que nadie pudo cumplir y se equivocó en dar una ley así. Y como se equivocó, al dar una ley así, entonces tuvo que después enviar a su hijo para que cambiara la ley y para que diera una ley menos pesada. Eso es decir que entonces Dios se equivocó al dar su primera ley. Dios se equivocó porque primero dio una ley muy pesada y nadie la pudo cumplir. Es obvio que no es así. Creer que Dios podría hacer algo así es conocer muy poquito a Dios. ¿Qué clase de Dios sería si por la razón que sea, si por la debilidad de la carne, por la debilidad del hombre, por los defectos del hombre, por lo que sea? Si Dios dice, y además lo deja escrito por Moisés en su primera ley que dio, si ahí Dios dice que está mal y es pecado comer cerdo y no guardar el día de reposo, y hoy por la razón que sea, Dios mismo vuelve a decir después que ya no está mal y que ya no es pecado lo que primero dijo que sí estaba mal y que sí era pecado. Si su Dios hace algo así, pregúntese, ¿a qué clase de Dios cree que es al que está sirviendo? ¿Qué clase de Dios sería un Dios así? ¿Su Dios haría algo así? ¿Su Dios se retractaría de lo que dijo que estaba mal y que era pecado en su primera ley, dando otra ley donde dice que ya no está mal y que ya no es pecado lo que primero dijo que sí era pecado y que sí estaba mal? ¿Su Dios haría algo así? ¿Su Dios se contradeciría a sí mismo diciendo que ya no está mal y que ya no es pecado lo que primero dijo que sí era pecado y que sí estaba mal? Y para que Dios, o más bien la pregunta es, ¿para qué Dios dejaría un antecedente por escrito en la ley de Moisés donde él mismo se evidencia en que lo primero que dijo que estaba mal y que era pecado, después él mismo dijo que ya no estaba mal y que ya no era pecado? Dios mismo se evidencia con esto, con lo que aún tenemos hoy al alcance de nuestra mano, que es la ley de Moisés. Si la ley de Moisés ya no servía y ya no se tenía que cumplir, ¿para qué la dejó Dios en la Biblia y como su palabra? ¿Para qué Dios la dejó como su palabra? ¿Dios acaso no podía quitar eso o desaparecer eso si era algo que ya no servía o que ya no se tenía que cumplir? Nada de esto tiene sentido, hermano. Y Dios no hace cosas sin sentido. Ahora, por la debilidad de la carne, que dicen que por la debilidad de la carne, por la debilidad de la carne del hombre y por sus defectos, ¿Dios cambió los mandamientos y la ley? Sea sincero, hermano, y dígame, ¿qué debilidad de la carne hay en el hombre para no comer cerdo y para descansar un día, el día de reposo? Sea sincero con usted mismo. Y entendamos también que la Biblia fue escrita para todo el mundo. Si en este país se forza a trabajar en sábado, no estemos pensando que en todos los países es así. Hay países enteros donde no se trabaja en sábado. Hay países enteros donde se puede tener más de una mujer. Hay países enteros en donde el cristianismo no es aceptado. Y no por eso usted deja de creer en Cristo, pues debería ser igual en todo. Hay países enteros donde se guarda el día de reposo, donde no se guarda el día de reposo, y no por eso usted deja de guardar el día de reposo. Debería ser así. Los mandamientos de Dios se cumplen según en el país en el que estamos, o los mandamientos de Dios se cumplen igual estemos en el país que estemos. Es obvio, ¿verdad? Hay países que nos la ponen más difícil para cumplir los mandamientos de Dios, pero si usted quiere obedecer a Dios, no importa lo difícil que le hagan cumplir los mandamientos de Dios, usted los va a cumplir. Los apóstoles los cumplieron a una costa de su vida. Deberíamos hacer lo mismo. Pero pues no, nosotros preferimos decir que se cambió la ley y los mandamientos que por la debilidad de la carne que hay en el hombre. Pero vuelvo a repetir, ¿qué debilidad de la carne hay en el hombre para no poder dejar de trabajar un día? ¿Qué debilidad de la carne hay en el hombre para descansar?
Insisto, de verdad, seamos sinceros, hermano. Y dejemos de creer en pastores que dicen que por la debilidad de la carne el hombre ya no puede cumplir la ley hoy y que para eso vino Cristo. No es así, no es cierto, eso no lo dice la Biblia, eso lo dice solamente la interpretación de esos pastores que no quieren cumplir la ley. ¿Qué debilidad tenemos para cumplir la ley? Si la ley me dice que descanse, si la ley me dice que no coma cerdo, ¿qué debilidad hay en el hombre, en la carne del hombre, para no poder cumplir el no comer cerdo? ¿No hay otros miles de animales y de alimentos que Dios permite comer? De tantos alimentos y animales que Dios permite comer, solo 2 o 3 nos dice que no los comamos. Se fija que esto se parece mucho al Edén. De tantos árboles que hay, Dios le dijo a Adán, no comas de uno. ¿Y qué está haciendo el hombre? ¿Y qué hizo Adán? Lo mismo que hizo Adán. Dios le dice, puedes comer pescado, puedes comer res, puedes comer pollo, puedes comer otros animales. Dice, nada más no comas cerdo. ¿Qué hace el hombre? Lo mismo que hizo Adán en el Edén. Precisamente del que Dios te dice que no comas, vas y comes. Y vuelvo a repetir, ¿qué debilidad de la carne hay en el hombre para no comer cerdo? Seamos sinceros, eso no es debilidad de la carne. Eso solamente es comodidad. Y eso es desobediencia a Dios. No hay debilidad. Esa es la verdad. No hay debilidad en la carne para no cumplir la ley de Dios. Si hubiese debilidad en la carne para no cumplir la ley de Dios, entonces Dios se equivocó en dar una ley que la carne no puede cumplir. Y volvemos a lo mismo. ¿Dios se equivoca? Dios tenga misericordia de aquellos que sin darse cuenta dicen que Dios miente cuando dicen que su ley dada por Moisés es difícil. Sin darse cuenta, quiero pensar, están diciendo que Dios miente y no se dan cuenta, porque Dios dice que su ley que dio por medio de Moisés no es difícil, pero ellos dicen que sí es difícil. Dios tenga misericordia de todos ellos. Y Dios tenga misericordia de aquellos que igual, sin darse cuenta, dicen que Dios se equivocó al dar primero su ley tan pesada que nadie la ha podido ni la puede cumplir hoy. Y que por eso tuvo que enviar a su Hijo a dar otra ley u otros mandamientos menos pesados que los que Él dio en su primera ley. Dios tenga misericordia de todos ellos y de todos nosotros también. Volvamos a Deuteronomio 30:11. Ya lo hemos leído, lo voy a repetir. Dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, ni siquiera está lejos el mandamiento para que lo cumplamos, hermano. Lo dice Dios, lo dice la Biblia. Voy a leer del verso 12 hasta el 14. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Son muy claras todas estas citas. Los mandamientos y la ley de Dios no están en el cielo para que digamos que no los podemos cumplir porque están en el cielo y nadie puede ir allá para bajarlos y traérnoslos. Dice ahí para oírlos y para que los cumplamos. Ni está del otro lado del mar para que digamos quién nos los puede ir a traer y nos los hace oír. Dice ahí a fin de que los cumplamos. Dios dice, muy cerca de ti está la palabra para que la cumplas. Entonces, ¿quién miente, hermano? Los hombres que dicen que la ley de Moisés no se puede cumplir toda porque es muy pesada, porque es muy difícil. O Dios que dice que no es difícil y que muy cerca está de ti la palabra para que la cumplas. Es obvio quién miente, pero repito, entonces aceptamos quién es el que miente, ¿verdad? Los que dicen esto o lo que dice Dios. Y esto igual en el mismo Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento también lo dice. En Primera de Juan, en el capítulo 5, en el verso 3 dice, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, los mandamientos de Dios, los que dio Dios, no los que solo mencionó Cristo en el Nuevo Testamento.
Y dice además ahí que sus mandamientos no son gravosos. La palabra griega para gravosos es garús, que significa pesado. Los mandamientos de Dios que están en su ley no son gravosos, no son pesados. Pero muchos dicen y enseñan que la ley mosaica, dicen, la ley de Dios dada por Moisés, sí es muy pesada. Es un yugo pesado, le llaman algunos. Este no es el yugo pesado del que habla la Biblia. El yugo pesado del que habla la Biblia son los mandamientos que habían aumentado a la ley de Dios los fariseos. Pero ese sería otro tema. Aquí solo estamos viendo lo que la Biblia dice, y que la Biblia dice tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que la ley de Dios no es pesada, no es gravosa. Y Dios mismo dice que sus mandamientos no son difíciles, pero el hombre dice que sí son difíciles. Dios dice que sus mandamientos están muy cerca de ti para que los cumplas. El hombre dice que es muy difícil, que no hay uno solo que pudiera cumplir toda la ley de Moisés. Vuelvo a repetir la misma pregunta. Usted sabe quién miente, hermano. Y no es Dios. Si enseñamos que la ley de Dios dada por Moisés ya no se cumple, no solo estamos desobedeciendo a Dios nosotros, sino que estamos haciendo que otros también desobedezcan a Dios. Esto es lo grave, si eso enseñamos. O si enseñamos que la ley es para que la cumplan otros, nosotros no. Todo esto igual sigue siendo enseñar a desobedecer a Dios. Y si la ley de Dios la cumplen otros, o se fue dada para otros, pues entonces otros son el pueblo de Dios, porque Dios le dio su ley a su pueblo. Si para nosotros no es la ley, pues no es Dios para nosotros tampoco. Así de lógico. Y si hay otros seres humanos para los cuales sí fue dada la ley y ellos sí la pueden cumplir, nosotros somos seres humanos. ¿Por qué nosotros no podríamos? Pero bueno, vamos a seguir con las citas bíblicas. En Mateo capítulo 5, verso 19, dice, de manera que cualquiera que quebrante un mandamiento, uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Bien, cuidado con lo que estamos enseñando, por lo que dice aquí, porque si algunos mandamientos de la ley se nos hacen pequeños y enseñamos a que esos ya no se deben cumplir, bueno, muy pequeños seremos llamados en el reino de Dios. Y el que los haga será llamado grande en el reino de Dios o en el reino de los cielos. Lo primero que deberíamos hacer, antes de decir que la ley de Dios dada por Moisés es muy pesada, es muy difícil y que nadie la puede cumplir, pero insisto, antes de decir esto, primero entendamos cuáles son los mandamientos que debemos cumplir de la ley de Moisés. Porque Cristo cumplió la ley, lo dice ahí mismo en el verso 17 de Mateo 5. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Dice que no vino a abrogar la ley, dice que la vino a cumplir. Pero hay que entender bien esto. ¿Cómo será que Cristo cumplió la ley toda? Porque Él era un ser divino y Él sí podía y los seres humanos no. Cristo vino en un cuerpo de carne y por eso precisamente vino en un cuerpo de carne, para sentir las mismas debilidades del hombre, para cumplir la ley. Pero entendamos bien esto. Si Cristo sí cumplió toda la ley, yo le preguntaría, ¿cómo cumplió las leyes de la menstruación de la mujer? No, ¿verdad? Hay leyes para las impurezas de la menstruación de la mujer. ¿Cristo cumplió toda la ley sin cumplir esto? Sí. Solo hay que entenderlo. No podemos decir que Cristo falló en cumplir algo de la ley. Cualquier cosa. No podemos decir que Cristo falló en cumplir cualquier cosa de la ley. Entonces, lo que tenemos que hacer es entender cómo se cumple la ley de Moisés sin cumplir lo que es obvio que yo no puedo cumplir ni debo cumplir. Mire, le voy a poner más ejemplos. Hay muchos ejemplos en toda la ley de Moisés. No puedo ver muchos porque se va a hacer muy largo este tema y no quiero hacerlo largo. Voy a ver solo algunos. En Levítico 19, tan solo en Levítico 19, voy a leer de los versos del 9 al 10.
Dice, cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo Dios, vuestro Dios. Aquí hay una serie de mandamientos. Dice que cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella. Eso es un mandamiento. Dice, ni espigarás tu tierra segada. Ese es otro mandamiento. Dice, no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Ahí está otro. Dice, para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Estos mandamientos, ¿cómo cree, hermano, que los cumplió Dios? Bueno, que los cumplió Cristo en este caso. Estos mandamientos, ¿cómo los cumplió Cristo? No los cumplió. A menos que Cristo tuviera tierras y Él se dedicara a espigar, ¿verdad? O que se dedicara, como dice ahí, a cegar la mies de su tierra. Cristo no hizo esto. Cristo cumplió esto, no. Cristo dijo, las zorras tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Cristo no tenía tierras para hacer esto. Entonces, Levítico es la ley de Dios. Y Cristo dice que Él cumplió la ley, que no vino a abrogar la ley, que la vino a cumplir. ¿Cómo cumplió esto? No lo cumplió, ¿verdad? Y aún así, Él dice que Él cumplió la ley de Moisés. La ley que Dios dio, escrita por Moisés. Entonces nosotros también podemos cumplir la ley de Moisés. Y eso no significa que tenemos que cumplir todo lo que ahí dice. Siempre va a depender de nuestras condiciones de vida y lo que nosotros somos para cumplir la ley de Moisés. Y esto es lo que tenemos que aprender y entender. ¿Cuáles son los mandamientos que debo cumplir de la ley de Moisés? Por eso el título del tema es así. Más ejemplos ahí mismo en Levítico 19 adelante, en el verso 13 dice, no oprimirás a tu prójimo ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Aquí hay 3 mandamientos. 1, no oprimirás a tu prójimo. 2, ni le robarás. 3, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Los 2 primeros, es obvio que debemos cumplirlos todos. Y los cumplió Cristo. Pero Cristo, ¿cómo cumpliría el 3er mandamiento que dice ahí, si Él no tenía jornaleros? Cristo no le pagaba un salario a nadie. Y muchos de nosotros igual, no tenemos jornaleros y no le pagamos un salario a nadie. Entonces, no nos toca cumplir este mandamiento, a menos que tuviéramos jornaleros y tendríamos que pagarles un salario. Pero no por no cumplir este mandamiento, no por eso decimos que el tercero, no por eso decimos que el primero y el segundo tampoco los debemos de cumplir. Claro que eso sí, no oprimirás a tu prójimo ni le robarás. Eso sí lo tenemos que cumplir todos. El número 3 lo tiene que cumplir solo aquel que tiene jornaleros y que paga un salario. Y es así como se va aprendiendo y entendiendo qué es lo que nos toca cumplir a nosotros de la ley de Moisés. Ahí mismo, verso 19, más ejemplos. Dice, mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. 1. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Ahí hay otra vez otros 3 mandamientos. Vamos a ver, estamos en el verso 19, dice, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Y dice, tu campo no sembrarás con mezcla de semillas. Estos mandamientos, ¿cómo cree que los cumplió Cristo? Tampoco, ¿verdad? ¿O Cristo tenía animales, tenía ganado? ¿Que Él es el dueño de todo? Claro, hermano, pero no entremos en religiosidades, seamos objetivos con lo que estamos viendo. Cristo no tuvo que cumplir el ayuntar su ganado con animales de otra especie porque Él no tenía ganado. Cristo no cumplió el no sembrar con mezcla de semillas, pero no por todo esto podemos decir que Cristo no cumplió la ley. Pues es igual con nosotros. No por no cumplir mandamientos que no son dados para nosotros, no por eso vamos a decir que ya no cumplimos la ley de Moisés. Aquí lo estamos entendiendo ahorita. Solo tenemos que cumplir los mandamientos, y es lo que tenemos que aprender y entender, a cumplir los mandamientos que nosotros, en nuestras condiciones y en lo que somos, debemos cumplir de la ley de Moisés. En lo que es básico para todo ser humano,
Si hay mandamientos para eso, entonces sí debemos cumplirlos todos. Por ejemplo, si hubiera mandamientos para respirar, créame, los tenemos que cumplir todos, porque todos respiramos. Si hay mandamientos para la vestimenta del hombre y de la mujer, los cumplimos todos, porque todos nos vestimos. Y de estos mandamientos sí los hay. En Deuteronomio, en el capítulo 22, en el verso 5 dice: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Dios tu Dios cualquiera que esto hace. Es un mandamiento. ¿Dónde está en el Nuevo Testamento? No. En el Nuevo Testamento no hay mandamientos para la vestimenta, de que el hombre no vista lo de la mujer, ni la mujer lo del hombre. Son mandamientos que están en Deuteronomio. ¿Qué escrito es Deuteronomio? Son los escritos de Moisés. Es la ley de Dios dada por medio de Moisés. Si hay mandamientos para lo que se come, igual, los tenemos que cumplir todos, así como para la vestimenta. Todos nos vestimos, todos cumplimos los mandamientos que se dieron para la vestimenta. Todos comemos, todos cumplimos los mandamientos que se dieron para comer. Y Dios nos da toda una lista de los mandamientos para comer, de los animales que sí se pueden comer y de los que no se deben comer. Toda esa lista usted la puede ir a ver en Levítico 11, que sigue estando Levítico, Deuteronomio. Si se fija, estamos leyendo puros escritos de Moisés. Es la ley de Dios dada por medio de Moisés. Y así es como seguimos aprendiendo y entendiendo qué es lo que debemos cumplir de la ley de Moisés y qué es lo que no debemos cumplir de la ley que Dios dio por medio de Moisés. Y hemos visto en el mismo Nuevo Testamento que el mismo Nuevo Testamento nos dice que la ley fue dada por Moisés, por medio de Moisés, no por medio de Cristo. Por Cristo vino la gracia y la verdad, pero la ley se dio por medio de Moisés. Lo dice Juan capítulo 1, verso 17. La ley de Dios fue dada por medio de Moisés, y esa ley que Dios dio por medio de Moisés es eterna, lo dice la Biblia, y se cumple por siempre y para siempre y eternamente, lo dice la Biblia. Si esto lo dice la Biblia y usted obedece a la Biblia, no a pastores, usted tendría que obedecer esto. Dice el Salmo 119, en el capítulo 119, en el verso 44, dice: guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Ahí mismo en Salmos, en el Salmo 111, en los versos 7 y 8 dice: las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos. Si estamos en Salmos y habla de mandamientos, ¿de qué mandamientos puede estar hablando? ¿De mandamientos del Nuevo Testamento? Hermano, en Salmos todavía no estaba escrito el Nuevo Testamento, estamos hablando de Salmos. Aquí faltaba mucho para que viniera Cristo y más para que se escribiera el Nuevo Testamento. Dice aquí: fieles son todos sus mandamientos. Y el verso 8 dice: afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Está hablando de mandamientos que fueron afirmados eternamente y para siempre. ¿De cuáles mandamientos podría hablar en Salmos? Pues de los que existían en la ley de Moisés. No hay otra ley que haya dado Dios. Si Salmo se refiere a mandamientos, se refiere a esos mandamientos y dice que son afirmados eternamente, dice, y para siempre. Cuando Dios dijo eternamente, o si la Biblia dice eternamente, ¿a qué se referirá eternamente, hermano? ¿Hasta que venga Cristo, la gracia y el nuevo pacto? ¿O eternamente es eternamente? Es eternamente, hermano. Usted lo sabe. Sincérese con usted mismo. Hasta aquí hagamos un resumen entonces. ¿Cómo cumplió Cristo el no sembrar semillas mezcladas? ¿Cómo cumplió Cristo el no retener el salario del jornalero hasta la mañana, que está en la ley? ¿Cómo cumplió Cristo el no hacer ayuntar animales de diferente especie? Mandamiento que está en la ley. Todo esto está en la ley. En la ley que dice Cristo que cumplió, como lo vimos en Mateo. Cristo vino a cumplir la ley. Si Cristo no cumplió con nada de esto y aún así Él dijo que Él cumplió la ley, entonces nosotros también podemos cumplir la ley
sin hacer nada de esto y de muchas otras cosas que hay en la ley de Moisés. De la ley de Moisés debemos entender cuáles mandamientos son los que debo de cumplir yo, repito, según mis condiciones de vida y siendo lo que hoy soy. Entendiendo bien qué se debe cumplir. O Cristo cumplió, si Cristo no cumplió bien la ley, entonces Cristo mintió cuando Él dijo que Él vino a cumplir la ley. No es así, ¿verdad? Mejor buscamos el entendimiento correcto de esto, que se resume al título del tema. ¿Cuáles son los mandamientos que debemos cumplir de la ley de Moisés? Y entendamos esto bien antes de decir que la ley de Moisés hoy ya no se cumple o que no es para nosotros. Si usted por ahora no puede cumplir algún mandamiento de la ley de Moisés, es válido que diga, no estoy preparado para cumplir eso. Pero entienda esto y analícelo antes de decir que la ley de Moisés ya no se cumple. Repito, si usted hoy no está listo para cumplir algún mandamiento, voy de acuerdo en que no lo cumpla, prepárese más. Pero no esté enseñando que la ley de Moisés no se cumple, porque con eso usted se está condenando a usted mismo. Lo vimos en Mateo, cuando dice, hay de aquellos que enseñen que alguno de estos mandamientos pequeños de la ley ya no se deben de cumplir. Entonces, antes de decir que la ley de Moisés ya no se cumple, entienda primero qué es lo que tiene que cumplir. Y si hay algo que no puede cumplir hoy, igual, quédese así, pero no enseñe que la ley de Dios, dada por Moisés, ya no se debe cumplir. Y de la misma forma, antes de querer ridiculizar al que sí cumple la ley diciéndole, bueno, si vas a cumplir la ley de Moisés, entonces trae a tu animalito para sacrificarlo. Antes de decir esto, entendamos bien de lo que hablamos, porque al decir esto, los que dicen esto ni siquiera entienden lo que ellos mismos hablan. ¿Hoy se siguen haciendo sacrificios para Dios? Claro que sí. Cuando se ofrece alguna comida en una fiesta, de las fiestas de Dios, ahí se está haciendo un sacrificio para Dios, se está haciendo una ofrenda para Dios. Y no tiene que ser siempre el sacrificio de un animal. Antes se ofrecían tortas, se ofrecían panes con levadura y sin levadura, se ofrecía flor de harina, aceite de oliva, se ofrecían diferentes comidas y especies como sacrificios u ofrendas para Dios. Y se siguen ofreciendo hoy. Hoy, cuando se celebra Pascua, si usted la celebra como dice la Biblia, con carne asada al fuego, para esa carne tuvo que haber un sacrificio de un animal. Y si es carne en una comida ofrecida en Pascua, que es una de las fiestas de Dios, se toma como un sacrificio ofrecido en ofrenda a Dios, porque se ofrecen sus fiestas, en las fiestas de Dios. Aunque tú no hayas hecho el sacrificio del animal, en el templo tampoco usted sacrificaba al animal, usted lo llevaba solamente y el sacerdote lo sacrificaba. Y hoy no se hace en el templo por obvias razones, hoy no se hace en el altar por obvias razones, porque hoy no hay templo. Repito, solo hay que entender y aprender cómo se cumple la ley dada por Moisés. Hoy no hay templo y seguimos haciendo oraciones. Las oraciones se hacían en el templo, pero ya no hay templo, entonces ya no oramos. Claro que no, ¿verdad? Sí seguimos orando y oramos en nuestras casas, porque ya no hay templo, entonces ya no se hacen sacrificios. Pues es lo mismo, claro que sí, sí se hacen. Solo igual que las oraciones, ya no se hacen en el templo si no tenemos templo. Pero no porque no hay templo, dejas de hacer sacrificios y ofrecerlos en las fiestas de Dios, así como no hemos dejado de ofrecer oraciones. Y hay sacrificios que se hacen como ofrenda de paz, hay que tener en cuenta eso. Hay otros que se hacen como ofrenda de acción de gracias. Hay otros que se hacen como ofrendas de alegrías, como ofrendas voluntarias. Hay varios tipos de sacrificios que se hacen para Dios. Por diferentes razones se hacen sacrificios en ofrendas a Dios. Hoy solo ya no se hacen sacrificios en ofrendas para perdón de pecados. Eso sí ya no se hacen hoy. Porque hacer un sacrificio para perdón de pecados hoy, después del sacrificio de Cristo, eso sí sería un insulto directo al sacrificio de Cristo. Pero hay que entenderlo bien. Los sacrificios para Dios por otros motivos, como los que ya vimos, sí se siguen haciendo hoy y se seguirán haciendo siempre.
Y de la ley de Moisés solo tenemos que aprender y entender cuáles son los mandamientos que debemos cumplir nosotros. Repito, estando en las condiciones de vida que vivimos y siendo lo que somos. Porque nosotros no somos reyes, no somos jueces, no somos sacerdotes. Y en la ley de Moisés hay mandamientos para jueces, para reyes y para sacerdotes. Y son mandamientos que son solo para ellos, así como hay mandamientos también que son solo para mujeres. Y así como hay mandamientos que son solo para hombres. Por ejemplo, las leyes de las impurezas de la menstruación de la mujer, es obvio que son solo para las mujeres. Las leyes de las impurezas del flujo o emisión de semen del hombre, es obvio que son solo para los hombres. Y no porque no cumplen los hombres los de las mujeres, ni las mujeres los de los hombres, no por esto se dice que entonces ya no se cumple la ley de Moisés. Solo cumplen cada quien lo que a cada cual les toca cumplir, igual que como lo hizo Cristo. Si no tenemos tierra, si no tenemos ganado, si no sembramos semillas, si no tenemos jornaleros o gente trabajando para nosotros, entonces todos los mandamientos que están dados para quienes sí tienen todo esto, no son para los que no tienen nada de esto. Y repito, los que no son jueces no cumplen mandamientos de jueces, los que no son reyes no cumplen mandamientos de reyes, los que no son sacerdotes no cumplen mandamientos de sacerdotes, y todos estos mandamientos están en la ley de Moisés. Alguien en alguna doctrina, no teniendo mucho que hacer, le dio por contar los mandamientos que había en la ley de Moisés, pero esto hace un yugo pesado para todos aquellos que están iniciando en el camino de Dios. Al decirles que son 613 o 14, que son más de 600 mandamientos los que están en la ley de Moisés, al decirles el número de mandamientos, hacen un yugo pesado para aquellos que quieren comenzar en el camino de Dios. Y es donde empiezan a decir o a buscar mejor otras doctrinas y otros entendimientos que no los hagan tener que cumplir tantos mandamientos, porque si son más de 600, pues imagínate. Esto es tropiezo para la gente. Por eso digo que alguien con poco que hacer se puso a contar los mandamientos que había en la ley de Moisés. ¿Para qué los cuentas? No tiene sentido que los cuentes, porque todos los mandamientos no son para una sola persona ni para un solo grupo de personas. Tenemos que dividir entre jueces, reyes, sacerdotes, tenemos que dividir entre hombres y mujeres, tenemos que dividir entre los que tienen ganado, tierras, los que siembran semilla, los que tienen jornaleros. Hay que hacer muchas divisiones para saber al final cuáles son los únicos mandamientos que yo debo de cumplir de la ley de Moisés. Pero que esto no nos haga enseñar o decir que la ley de Moisés hoy ya no se cumple, que tristemente es lo que mucho están enseñando hoy. Solo es falta de conocimiento, solo es ignorancia de no saber cuáles son los mandamientos que debo de cumplir hoy yo, en mis condiciones de vida y siendo lo que soy. Hermano, esta es exhortación e invitación solamente para que deje de estar enseñando eso, que la ley de Moisés ya no se cumple, y para usted, hermano congregante, para que salga de esas iglesias que están enseñando a desobedecer a Dios al no cumplir su ley. Ruego porque esto sea de bendición para sus vidas, y cualquier cosa estamos en contacto.